Hola, hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenido nuevamente a la clase de física para tercero medio del programa EAR Chile. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 2, que tiene por nombre movimiento circular. Número 2. Bueno, esta es la segunda parte de movimiento circular. ¿Ya? Eh, la idea es que con esta clase, bueno, va a ser medio difícil que ustedes la entiendan si es que no recuerdan bien, ¿cierto? El último video que vimos, ¿ya? Así que si no recuerdan bien esto, tratan de echarle una mirada, ¿cierto? Un repaso, ¿ya? A la primera parte de la clase. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los aprendizajes que vamos a ver esta semana? ¿Ya? Vamos a hablar de movimiento, ¿cierto? Curvilíneo uniforme. Vamos a ver a qué se refiere con que sea movimiento circular o curvilíneo, ¿cierto? Uniforme. A diferencia de lo que vimos la semana pasada, la vez anterior, en que vimos movimiento circular solamente. ¿Ya? Ahora le pusimos el apellido acá de uniforme. En realidad es lo mismo, solo que todos estos conceptos que vamos a ver, ¿ya? Se manifiestan cuando el movimiento es uniforme. ¿Ya? ¿Qué significa que sea uniforme? Que es todo el tiempo lo mismo. ¿Ya? La aceleración centrípeta, también vamos a hablar de ella, vamos a definir qué es y vamos a ver cómo calcularla. ¿Ya? Vamos a hablar de fuerza centrípeta, fuerza centrífuga, vamos a diferenciarlas. ¿Ya? Uno le suena, ¿cierto? Fuerza centrífuga, ¿cierto? Quizás por la lavadora, ¿cierto? Que centrifuga, ¿ya? La ropa, acuérdense de la forma en que queda la ropa en la lavadora cuando está centrifugada, ¿ya? Hay cositas que tenemos que entonces que ver que son fáciles de comprender si nos acercamos a cosas comunes de la realidad, ¿ya? Y vamos a finalmente hablar de la transmisión de movimiento, ¿ya? Comencemos entonces. Bueno, primero que todo entonces yo dije, pucha, si los chiquillos se acuerdan o no se acuerdan de la semana pasada, pueden ver el video. Dije, no será necesario poner un resumen. Sin embargo, dije, ¿qué más da? ¿Cierto? Pongamos un resumen por mientras. ¿Ya? Esto es más o menos resume lo que vimos en el video anterior. ¿Ya? La idea es que igual ustedes, si no les quedó muy claro, ¿cierto? O si no entienden este video, ¿ya? Repasen viendo el video anterior para que estén un poco más claros con las cosas. Vean la- las páginas, ¿cómo se llama? Las páginas complementarias que les dejé también. ¿Ya? Echen un vistazo a todo la materia. Pero la vez pasada nosotros hablamos de periodo del movimiento circular, ¿cierto? Un movimiento circular es un movimiento en forma de círculo, ¿cierto? Que puede tener un objeto. Hablamos de periodo, ¿cierto? Que dijimos que era tiempo partido por el número de vueltas, ¿cierto? ¿Cuántas vueltas da un objeto en forma circular, ¿cierto? Si divido el tiempo en ese número de vueltas, obtengo el periodo. Y la frecuencia era al revés del periodo. Era el número de vueltas partido el tiempo. Es decir, es, en otras palabras, ¿cierto? ¿Qué tantas vueltas da en un segundo, por decirlo así? ¿Ya? De hecho, la unidad de esto, de frecuencia, era vueltas partido por segundo. O también hertz. ¿Sí? En cambio, acá en el periodo, la unidad de tiempo era segundo. Esto es el tiempo que se demora en ocurrir una vuelta. Habíamos visto también el concepto, perdón, de radián. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos transformar un ángulo, ¿ya? A radián? Decíamos que radián era este sector, ¿cierto? Este triángulo, por decirlo así, que en realidad no es un triángulo, sino que es un sector circular, ¿ya? Que está formado por el radio de una circunferencia por un lado, por el otro radio de la circunferencia por otro, ¿cierto? Y esa misma distancia, equivalente al radio, ¿cierto? En el segmento de la circunferencia, ¿ya? Este segmento, ¿cierto? Forma lo que es un radial. Y dijimos, en media circunferencia, en la mitad de la circunferencia, alcanzan a caber, ¿ya? 3,14 radianes. Eso es el famoso número pi, ¿ya? Entonces, habían conceptos que nosotros manejábamos en ese video, ¿cierto? Que espero que le hayan quedado lo más claro posible. Si no, envíenme correos preguntándome por las cosas, por las dudas que puedan tener, ¿ya? Los coordinadores tienen nuestros correos de todos los profesores
Si ustedes pueden pedirle, si es que tienen dudas, para que nos manden a nosotros cualquier cosa que necesiten, ¿ya? Otro concepto que habíamos visto la semana anterior es el concepto de velocidad angular. Si se simbolizaba así, ¿cierto? Y bueno, muchas veces vamos, más que ocuparlo con su simbolismo, ¿ya? Que este era el ángulo que se formaba en el sector circular que debiese ser esto de acá, ¿ya? Partido por el tiempo. Ocupamos principalmente esta expresión, ¿ya? Para la velocidad angular, que era la velocidad en que se demoraba, ¿cierto? En que, por ejemplo, el radio, ¿ya? Se moviera de aquí, de donde está, hasta este otro lugar, ¿sí? En mover un cierto ángulo, puede ser en 360 grados, no importa, pero es la velocidad en que, por decirlo así, una línea desde el centro hacia la circunferencia se mueve, ¿ya? A través de esto, como el minutero del reloj, ¿cierto? El movimiento del minutero del reloj, imagínenselo, ¿ya? Eso, ¿cierto? Es un movimiento, y la velocidad que tenga eso se le llama velocidad angular, ¿ya? Depende, por tanto, del ángulo que esté recorriendo. Una forma de expresar esto es como 2 por pi partido por periodo, ¿ya? Otra velocidad importante era la velocidad tangencial. Esta era la velocidad, ¿cierto? que era perpendicular, ¿ya? al radio, ¿ya? Es decir, si esta es la distancia desde el centro hasta la circunferencia, la velocidad es, ¿cierto?, tangencial, es decir, perpendicular a esto, ¿ya? Y va variando, ¿ya? Va cambiando, ¿cierto?, a medida que va avanzando, ¿ya? ¿Cómo se llama? En este caso, la velocidad es distancia partido por tiempo y se puede expresar en las circunferencias como 2pi por r, ¿ya? Que es el radio, partido periodo, ¿ya? De hecho, este ejercicio de hecho, ¿cierto?, es como para recordar lo que hayamos hecho la semana pasada, ¿ya? Este decía, un móvil demora 3 segundos en recorrer un cuarto de una circunferencia, ¿ya? Es decir, un cuarto solamente, de 2 metros de radio. Me pregunta, ¿cuál es la rapidez angular y cuál es la rapidez tangencial o velocidad tangencial? Entonces, ustedes se fijan cómo decíamos esto. Acá teníamos, ¿cierto?, la solución, que decíamos, primero, decimos que el periodo, ¿cierto?, son 3 segundos, o sea, se demora 3 segundos en recorrer un cuarto de circunferencia, ¿cierto? Por lo tanto, lo multiplicamos por 4, ¿sí? Y ahí obtenemos cuánto se demora en recorrer una circunferencia completa. Es decir, el periodo, que es el tiempo que se demora en recorrer una circunferencia completa, son 12 segundos, ¿sí? Ahora, si decimos, quiero calcular la velocidad angular, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Decimos, esto era 2pi partido por el periodo. Tenemos, ¿cierto?, que 2pi partido por 12 viene siendo, simplificamos el 2 con el 12, pi partido por 6 radianes por segundo. Por lo tanto, en este caso, me queda la alternativa A y B como las posibles alternativas correctas. ¿Se entiende? Ahora, para la velocidad tangencial o rapidez tangencial, acuérdense que la velocidad y rapidez, la única diferencia es que velocidad es vectorial y rapidez no es vectorial, es decir, no tiene una dirección ni un sentido, ¿ya? Pero en términos prácticos, para el cálculo mismo de lo que estamos haciendo nosotros, ¿ya?, no nos importa mucho, más allá de la teoría, ¿cierto?, si es velocidad o es rapidez, ¿ya? Vamos a hablarle principalmente como rapidez para tratar de ser lo más estricto posible con el lenguaje, ¿ya? Sin embargo, lo vamos a simbolizar, si tuviera una rayita arriba, una flecha arriba, vamos a decir que es velocidad, ¿sí? Entonces, tengo la rapidez tangencial, que se expresa como la rapidez angular por el radio, ¿sí? Reemplacemos entonces. La velocidad tangencial va a ser igual a la rapidez angular, dijimos que era pi partido por 6, ¿cierto? Y el radio, como dice el ejercicio, son 2 metros, ¿ya? Entonces lo multiplicamos por 2. Esto multiplicado por 2, ¿cierto?, me simplifica el 6 con el 2 y me queda pi partido por 3, velocidad tangencial. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.
¿Sí? ¿Recuerdan entonces esta materia que habíamos visto la semana pasada? Si no, insisto, échenle un repaso, ¿ya? Revisen. Comencemos entonces con la materia de ahora. ¿Qué es movimiento circular uniforme? ¿Ya? El movimiento circular uniforme en general, ¿cierto? Es el móvil, ¿ya? Que es capaz de dar una vuelta por segundo, ¿cierto? Con lo cual va a lograr mantener una velocidad angular constante, es decir, su velocidad angular, la velocidad con que está moviéndose, por ejemplo, esta hélice de un remolino, es todo el tiempo la misma. Es decir, el movimiento circular uniforme se le llama uniforme porque el movimiento es parejo, uniforme, todo el rato igual, ¿sí? Su velocidad angular no cambia, ¿eh? Por lo tanto está a la misma velocidad girando, ¿eh? La rueda, por ejemplo, que gira a la misma velocidad, o esta también, ¿cierto? O la hélice del ventilador, ¿ya? Ese movimiento que es todo el tiempo igual se llama entonces movimiento circular uniforme. ¿Qué es la aceleración centrípeta? ¿Ya? De partida, una aceleración, ¿ya? ¿Y esto en qué se basa? En que primero que todo nosotros sabemos que el módulo de la velocidad es constante, porque estamos hablando de movimiento circular uniforme, ¿sí? Pero el vector, ¿ya? de esta velocidad, acuérdense que velocidad es vectorial, ¿ya? Es variable en el tiempo. ¿A qué se refiere? Si su módulo, la cantidad, por ejemplo, una velocidad de 10 metros por segundo, ya. Pero acuérdense que como es vectorial, la velocidad tiene una cierta dirección y sentido. No es lo mismo que una velocidad sea para allá, como me estoy moviendo el puntero, ¿cierto? Horizontal, o que la velocidad sea así, vertical o diagonal, ¿sí? A eso se refiere con que sea vectorial, que tiene una cierta dirección. Una dirección y un sentido. Puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Puede ir hacia arriba, hacia abajo. En este caso, por ejemplo, una velocidad podría ir solo hacia arriba, ¿sí? Eso es que sea vectorial, ¿ya? Y ese vector de la velocidad centrípeta va cambiando. Por lo tanto, al ir cambiando el vector de la velocidad centrípeta, imagínense que de la velocidad tangencial, ¿cierto? Imagínense que esta es la velocidad, ¿sí? La velocidad tangencial, ¿ya? Esa velocidad está siempre moviéndose a medida este auto va girando, imagínense, por esta pista. Este es un autito, no sé si se alcanza a ver, ¿ya? Va girando por esta pista y siempre tiene un movimiento circular, pero va teniendo una velocidad tangencial, y ese vector va a ir cambiando siempre. Después el vector va a ser así, después acá en este punto el vector va a ser así, en este punto el vector va a ser de esta forma, y así el vector va a cambiar de dirección y de sentido cada vez. Por lo tanto, como hay un cambio, ¿cierto? Se está generando una aceleración, ¿ya? Siempre que hay un cambio de velocidad hay una aceleración, y la aceleración en este caso se le llama aceleración centrípeta, ¿sí? La aceleración centrípeta también es vectorial, y su vector apunta hacia el centro de la circunferencia, es decir, de donde está el cuerpo, en este caso el automóvil, ¿cierto? Tiene una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro de la circunferencia, una velocidad tangencial que apunta, ¿cierto?, tangencial a la circunferencia o perpendicular, ¿cierto?, al radio, ¿ya? Y que permite, por lo tanto, este movimiento circular, ¿ya? Entonces, ¿qué es la aceleración centrípeta? ¿Ya? Es un vector que apunta siempre hacia el centro de rotación. Entonces, fíjense acá, la moto, por ejemplo, que está girando en una vuelta, está teniendo una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro de esa circunferencia, es decir, hacia el centro de curvatura. Acá están las distintas velocidades tangenciales que van cambiando de ángulo, ¿cierto? Perdón, de dirección a cada rato, ¿sí? Va cambiando de dirección esa velocidad tangencial. Al haber cambio de aceleración, de velocidad, ocurre una aceleración, ¿sí? Esa aceleración entonces apunta hacia el centro de la circunferencia, ¿ya? ¿Cómo podemos calcular la aceleración centrípeta? Simbolizado como AC, ¿ya? Esto significa que la aceleración centrípeta es igual
a la velocidad al cuadrado, velocidad tangencial, para ser exacto, al cuadrado partido por el radio. ¿Ya? Y si recuerdan, la velocidad tangencial es, en otras palabras, la velocidad angular por el radio. Y si la velocidad angular por el radio la elevo al cuadrado, me queda velocidad tangencial, o sea, angular al cuadrado por el radio al cuadrado. Como abajo está partido por el radio, también se va uno de esos radios con el radio abajo y me queda solamente un radio arriba. Por lo tanto, la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿sí? O bien velocidad tangencial al cuadrado partido el radio. ¿Ya? La unidad de expresión principalmente que vamos a utilizar nosotros es metro partido por segundo al cuadrado. Bueno, y si consideramos que hay una aceleración, ¿cierto? Y consideramos que además que el cuerpo que está teniendo una aceleración tiene una masa, ¿ya? Es decir, tiene un peso, tiene, ¿cierto?, más que un peso, porque eso ya es otra cosa, ¿ya? Que ustedes deben recordar que el peso en sí es una fuerza, ¿ya? La masa es distinto, es materia. Entonces, si vemos que un cuerpo tiene masa, ¿ya? Y este cuerpo está teniendo una rotación, ¿cierto?, una vuelta, ¿ya? Entonces dijimos que y existe una aceleración, perdón, ¿ya? Como en los casos que hemos estado viendo. Entonces, si tenemos masa y aceleración, vamos a estar en presencia de una fuerza, siempre, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la segunda ley de Newton, que dice que una fuerza, ¿cierto?, es igual o se produce cuando hay una masa que tiene una cierta aceleración. O para que una masa tenga una aceleración, se debe aplicar una fuerza, ¿sí? Entonces, fuerza centrípeta, ¿ya?, lo podemos calcular con esta segunda ley de Newton, perdón, de Mendel, nada que ver, biología, otro tema, ¿ya? Entonces, fíjense acá, la fuerza centrípeta es una fuerza que es vectorial, toda la fuerza es vectorial, tiene el mismo vector, ¿ya?, que la aceleración centrípeta, es decir, también se dirige hacia el centro de curvatura o hacia el centro de circunferencia, ¿ya? Y eso siempre que haya un cuerpo que tenga una cierta masa que se esté moviendo, como en este caso, ¿cierto? Este atleta que estamos haciendo girar esta bola, ¿ya?, que está atada, o sea, afirmada por un, ¿cierto?, por un sistema de sujeción, ¿cierto?, de sujeción, ¿ya? Se produce una fuerza centrípeta que apunta hacia la persona, hacia el atleta, ¿sí? Y eso es lo que logra, en cierto modo, mantener a esta esfera, ¿cierto?, en ese lugar, ¿ya? Llega un punto, ¿cierto?, en que la persona la suelta y vamos a ver que esto se sale disparado, por decirlo así, para allá, porque estamos liberando esta fuerza, ¿eh? La fuerza centrípeta entonces es igual a la masa del objeto por la aceleración centrípeta, ¿eh? La unidad que vamos a ocupar para fuerza centrípeta es la misma que se ocupa generalmente para todas las fuerzas, que es Newton. Entonces, un ejercicio de fuerza, veamos, dice, un motociclista toma una curvatura recorriéndola con movimiento curvilíneo uniforme o circular uniforme, ¿ya? Dice, si el radio de curvatura es de 2,5 metros y su masa total, incluida la moto, ¿cierto?, es de 250 kilogramos, ¿ya? Entonces, bueno, perdón, y el coeficiente de roce estático entre la superficie y el neumático es de 0,95, ¿sí? Me dice, y la fuerza de roce lateral que ejerce el suelo sobre los neumáticos es de 2.250 newton, ¿ya? ¿Con qué rapidez en kilómetros por hora se mueve el piloto? Dice, no considere, ¿cierto?, la inclinación de la moto al girar, ¿ya? Acá, varias cosas importantes. Primero que todo, fijarse los datos que nos están dando. Nos están dando, dice, el radio, por un lado, ¿sí? Nos están dando la masa, ¿ya?, 250 kilogramos. El coeficiente roce, ¿cierto?, entre la superficie del neumático y entre la superficie y los neumáticos
y la fuerza de roce lateral, ¿cierto? Son fuerzas, ¿ya? Fuerzas importantes, ¿ya? Y eso tienen que ustedes recordarlo también de la materia que ustedes ven en segundo medio, si no me equivoco, ¿ya? Dice, la materia de dinámica, ¿ya? Me están preguntando entonces por la rapidez en kilómetros por hora, ¿ya? Esta rapidez se va a referir principalmente a la velocidad o rapidez tangencial, ¿ya? Veamos. Nosotros vamos a decir que la fuerza de roce, que es esta fuerza que resulta ser la misma fuerza que se produce, ¿ya? Hacia el centro de curvatura, ¿ya? Que es en cierto modo la resistencia que ejerce el suelo con la moto, ¿ya? Esa fuerza de roce es equivalente a la fuerza centrípeta, ¿ya? Es decir, esta fuerza de roce en los movimientos circulares viene siendo la fuerza centrípeta, ¿ya? Que es igual a masa por aceleración centrípeta. Por lo tanto, esto viene siendo a masa por la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio. Si tenemos esto, ¿cierto? Vamos a decir ahora que la velocidad tangencial, ¿ya? Es igual a la fuerza de roce, ¿ya? Por el radio partido masa. Lo que hicimos fue simplemente despejar, ¿cierto? Despejamos la velocidad al cuadrado, ¿ya? Tenemos que la fuerza de roce son 2250 newton, el radio son 25 metros, ¿cierto? Y la masa 250 kilogramos, ¿ya? Entonces, si calculamos la velocidad tangencial al cuadrado, que es lo que tenemos despejado acá, ¿cierto? Y reemplazamos estos valores que están acá escritos en el ejercicio, lo reemplazamos en esta ecuación, vamos a tener fuerza de roce 2250 newton por el radio, que son 25 metros, partido 250 kilogramos, ¿ya? Esto es igual a 225 metros partido por segundo, todo eso al cuadrado. Recuerden que la velocidad está acá al cuadrado, ¿ya? Si ustedes se fijan hasta ahora, el coeficiente, ¿cierto?, de roce estático 0,95 no lo pescamos para nada, ya lo estamos despreciando completamente. Entonces tenemos que la velocidad, ¿cierto?, dijimos al cuadrado son 225, ¿ya? Y si yo quiero saber la velocidad no al cuadrado, que es lo que me interesa, ¿cierto?, tendría que sacar la raíz cuadrada de esto. Como acá está el cuadrado, lo que hago es ocupar raíz cuadrada para esto. Y eso hace que me quede que la velocidad es de 15 metros partido por segundo, ¿sí? Ojo, metros partido por segundo. Por eso es importante que ustedes usen las unidades, ¿ya? Dice, si nosotros, como nos están pidiendo en kilómetros por hora, tenemos que tener la conversión, ¿cierto?, a kilómetros por hora, convertirlo a kilómetros por hora. ¿Y cómo lo hacemos con eso? Multiplicando este valor, el de 15 metros partido por segundo, por 3,6, y esto me da 54 kilómetros por hora. Alternativa correcta, alternativa E. Otra fuerza interesante, ¿ya? Acá no hay un cálculo mayor, es la fuerza centrífuga, ¿ya? Esto, ¿se acuerdan ustedes lo que pasa con la centrífuga, la lavadora, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la ropa? Queda pegada en las paredes de la lavadora, ¿cierto?, cuando está girando, ¿ya? Es lo mismo que nos pasaría a nosotros si estuviéramos, o lo mismo que le pasa a la bola, ¿cierto?, del atleta que está girando, ¿ya? Al soltarla, sale disparada. Lo mismo le pasa a estas personas, por ejemplo, que están en este juego, ¿cierto?, en Tagada, ¿ya? En el cual, más que ser una fuerza que los empuja a salir disparados, por decirlo así, salir volando, ¿cierto?, ¿ya? O que los obliga a estar pegados a las paredes de esto, ¿ya? Más que ser una fuerza real, en realidad se dice que es la fuerza contraria a la fuerza centrípeta, ¿ya?, que hace que se vaya hacia adelante, ¿ya? Entonces, en el caso de que esa fuerza centrípeta parara, que en este caso es la fuerza que ejerce la pared contra la persona, ¿cierto?, si se hiciera un hoyo ahí, no habría fuerza centrípeta y la persona saldría disparada, ¿ya? O sea, la fuerza centrífuga, ¿sí?, es en cierto modo
una fuerza no real, que es una fuerza que se opone, ¿cierto?, a la fuerza centrípeta, ¿ya? Y es por efecto de inercia, ¿ya? Esta es la ley, la primera ley de Newton, ¿ya? Este es un repaso también a las leyes de Newton. Le voy a poner en la guía que usted me averigüe las leyes de Newton, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, la fuerza centrífuga es más que nada eso, una fuerza que se contrapone a la fuerza centrípeta, ¿cierto?, que neutraliza, por decirlo así, el movimiento en esta fuerza centrípeta, ¿ya? Bueno, muchachos, y la última parte, la transmisión de movimiento. Bueno, si consideramos dos ruedas, la rueda A y la B, que están conectadas mediante un punto, ¿cierto?, en el borde, ¿ya?, como muestra esta figura, ¿ya? Yo al hacer mover la rueda A, por ejemplo, voy a hacer que se mueva la B, o si muevo la B, voy a hacer que se mueva la A. Están conectadas, transmiten su movimiento, ¿ya? En estas dos ruedas, independientemente, ¿cierto?, de quién parta el movimiento, se destaca algo súper importante, que la magnitud, la cantidad de la velocidad tangencial, ¿cierto?, en un punto en el borde de estas ruedas, ¿ya?, son iguales. Por lo tanto, las velocidades tangenciales son iguales cuando se transmite el movimiento, ¿cierto?, si consideramos los puntos más externos de las ruedas, ¿ya? Se cumple entonces que la velocidad tangencial de la rueda A es igual a la velocidad tangencial de la rueda B, ¿sí? Ya sea que estén unidos así o por una cadena, ya es lo mismo. ¿Qué pasa? Si reemplazamos la fórmula de velocidad tangencial igual a velocidad angular por el radio, ¿cierto?, lo reemplazamos acá, nos va a quedar que la velocidad angular de A por el radio de A es igual a la velocidad angular de B por el radio de B. Esta fórmula es súper importante, nos puede servir, ¿cierto?, si nos dan, por ejemplo, la velocidad angular de A, nos dan el radio de A, nos dan la velocidad angular de B y nos preguntan cuál es el radio de B, ¿sí? Entonces podemos calcularlo con esta fórmula. Nos tienen que dar los otros tres datos para poder calcular esto. Veamos un ejercicio donde podemos aplicar un poco estos conceptos. Me dicen, si tienen dos engranajes unidos por una cadena de transmisión, ¿cierto? Imagínense que en este caso que una cadena como de bicicleta que está uniendo a estas dos ruedas. Imagínense que no está unido por acá, ¿sí? Aunque se está unido de esta forma o está mediante una cadena de transmisión, el resultado es lo mismo, ¿ya? No importa mucho. Entonces, imagínense que están unidas por una cadena de transmisión de movimiento, ¿ya? El engranaje 1, ¿ya?, tiene menor radio, imagínense que sería como esta, pero mayor velocidad angular que el número 2. O sea, es más chica, pero gira más rápido que esta, que es más grande, y gira más lento, ¿cierto? Si se considera un punto en el borde de cada engranaje, ¿ya?, es correcto afirmar que, acá dice el engranaje 1, la aceleración centrípeta es mayor que en el engranaje 2, ¿ya? La B dice la velocidad tangencial en el engranaje 1 es menor que en el engranaje 2, ¿ya? Y así. Para ver qué alternativa es la correcta, podemos fijarnos en la fórmula, por ejemplo, de aceleración centrípeta. Fíjense acá, sabemos que la aceleración centrípeta, ¿cierto?, es igual a la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio. Ya está dentro de las fórmulas que vimos anteriormente, ¿ya? Ahora me dicen, cuando hay transmisión de movimiento, ¿cierto?, en el borde de los engranajes, ambos tienen la misma velocidad tangencial. Por lo tanto, si este valor, pónganse ustedes que es 10, la velocidad tangencial, para ambas ruedas, para ambos engranajes. Al estar al cuadrado, por ejemplo, nos queda 100. Ya, imagínense que tenemos 100. En ambos casos igual. Lo que cambia en cada uno de los engranajes va a ser el radio. Entonces, imagínense en el engranaje 1, que tiene menor radio, como dice acá, ¿sí? Pónganse que el radio es 5. ¿Ya? Yo tendría 100 dividido 5. Esto me daría una aceleración centrípeta de 20. ¿Sí? Ahora, imagínense en un segundo caso. ¿Ya? Velocidad, de nuevo 100, ¿cierto? Es la misma. El radio ahora es más grande. Imagínense que el radio ahora es 10, el doble del anterior. La rueda es más grande. ¿Ya? O sea, esto sería 100 dividido 10. El resultado de esta división sería una aceleración centrípeta de 10.
que es más chica que la aceleración centrípeta que nos dio hace un rato, ¿cierto? Recién, que era de 20. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que si el radio es más pequeño, ¿cierto? La aceleración centrípeta va a ser más grande. Si el radio es más grande, la aceleración centrípeta va a ser más pequeña. Por lo tanto, si el engranaje 1 tiene menor radio, la aceleración centrípeta, ¿cierto?, para un punto en el borde será mayor que aquella que experimenta un punto en el borde del engranaje 2. O sea, la aceleración centrípeta va a ser más grande cuando menor es el radio del engranaje. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta en esa pregunta vendría siendo que en el engranaje 1 la aceleración centrípeta es mayor que en el engranaje 2. ¿Sí? Porque el otro dice, ¿qué otra alternativa puede causar conflicto? A ver, que la velocidad tangencial en el engranaje 1 es menor que en el engranaje 2, ¿cierto? Ahí el ejercicio dice, ¿cierto?, por ley, que ambas, al estar conectadas, ¿cierto?, con transmisión de movimiento, ya sea por una cadena o de esta forma, las velocidades tangenciales son iguales. Recuerden eso. ¿Sí? Por lo tanto, esa, la B y la D, se descartan, ya que las velocidades tangenciales son iguales. Por eso es que nos tenemos que enfocar en las aceleraciones centrípetas. Alternativa correcta entonces, alternativa A. Bueno, muchachos, y eso sería todo por hoy, ¿cierto?, por este video. Nos vemos, o sea, ustedes ven el video, ¿cierto?, la próxima semana, o la semana subsiguiente en realidad. Y nada, pues espero que les vaya muy bien su entrenamiento, sigan así, pónganle bueno en el estudio igual, ¿ya? Nos vemos, cuídense, que estén bien, chau.